Estimados colegas, la empresa Chemi Perú les da la bienvenida a la sesión virtual Nutrición Floral, Manejo de Follaje y Riego en el Cultivo de Palto. En esta oportunidad, nuestro expositor es el ingeniero Gonzalo Vargas, ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con más de 23 años de experiencia en asesorías para empresas agrícolas a nivel mundial en palto y cítricos, columnista del Mercurio y revista del Campo. Sugerencias para la charla. Se recomienda mantener sus equipos en volumen alto. Se mantendrán los micrófonos silenciados durante toda la ponencia para evitar interrupciones. Las preguntas pueden ser realizadas mediante el chat, las cuales serán leídas por la persona encargada en el espacio correspondiente. Nos quedamos con el ingeniero Gonzalo Vargas. En una introducción, un poco de viverismo, y después para entrar al riego, esa sería la primera unidad. Después viene nutrición y terminaríamos con manejo de follaje. Van a haber instancias para hacer preguntas al término de cada unidad. Comienzo. El cultivo del palto se desarrolla en diversos ambientes, siendo que es de origen subtropical lluvioso. Hoy en día se expande en todos los continentes. Hay muchos países interesados en desarrollar aguacate. Hay harta prospección climática para ver dónde teóricamente se podría dar, pero avanza desde zonas altas, con pendientes cercanas a la cordillera, valles internos con humedad relativa muy baja, muy agreste, mucho viento, exposiciones que aumentan la fotooxidación, unas caras más protegidas, otras menos. Después los valles más centrales, más suaves, la vegetación es un poco más exuberante, el entrenudo es más largo, zonas calurosas como la costa del Perú, el norte del Perú, muchas veces los árboles se arrancan y hay que estimular la ramificación lateral. Pero la humedad relativa es mejor. Pero siempre, cuando uno trabaja en laderas, tiene una cara cálida y una cara fría. Y uno pone a prueba la capacidad de vencer la fotooxidación, un problema que le pega muy fuerte al palto en todas sus expresiones. La planta deja de crecer incluso regándola. No es que le falte agua en el suelo. Este es un problema que el agua no puede solucionar del todo. Es un fenómeno que la planta desarrolla para defenderse, en donde deja crecer a ciertas horas y muchas veces hay daños en las frutas, en los follajes. Antes los quemados de sol eran de color amarillo, amarillo hacia café, hoy en día son de color rojizo. Este tema de radiación y de fotooxidación va generando problemas en todos los órganos. Muchas veces las panículas, que son sensibles, que son pura agua, manifiestan quemaduras de ese nivel. La planta, al parar su transpiración y cerrar los estomas, le saca agua a la fruta, y este problema es muy común en el norte del Perú, fruta de olmos, fruta de chiclayo, que queda chica, pequeña, muy rugosa, se nota ahí el estrés en esa rugosidad exagerada, y la planta le saca agua a la fruta, y se la saca justo en el cuello, y ese problema no se vuelve a mejorar. Y hemos visto que con juvenilidad, mejores podas y sobre todo el uso del silicio foliar y vía riego, este problema de fotooxidación, que termina en un cuello deprimido y fruta deforme, disminuye muchísimo. Hay niveles de estrés que ya en sequía, lo hemos visto en nuestro país en esta última temporada, que ya la fruta no solamente le sacan agua y queda blanda, sino que se quema y se quema el mesocarpo, la carne. La planta deja de crecer, se defiende, hormonalmente se apaga y presenta ya quemaduras en los ápices, acumulación violenta de sal, y si bien el palto es capaz de
salir adelante después de un estrés, tolerar en su naturaleza semanas que llueve mucho y otras semanas que no llueve, y así en el trópico, como Michoacán y Colombia van teniendo temporadas de lluvia y temporadas de verano, la planta puede salir adelante después de eso, pero no puede mejorar su sensibilidad al cloruro. El cloruro es uno de los principales problemas que muestra la planta, sobre todo en ciertos portainjertos, que ya vamos a hablar de viverismo, y en la manera que uno mantiene el nitrato en mantención siempre, siempre que tenga presencia de nitrato. Están lavando lo más que se pueda, muchas veces la calidad del agua es salina, y uno lava con sal, pero si lava con sal y nitrato, la planta va a tener ahí un antagonismo hacia el cloruro, va a preferir el nitrato. Entonces, evitar los vacíos de nitrato para evitar la entrada del cloruro. El cloruro no solamente tiene un efecto visual, físico, de aspecto cobrizo, sino que termina dañando el desarrollo de la próxima floración. Si la floración es alta, esa flor tiende a defoliarse cuando su hoja que forma esa panícula se deteriora y posteriormente se cae y queda huérfana sin la hoja que la alimenta en forma directa. Por lo general, rama que se defolia no cuaja. El viento es un gran tema de la fotooxidación, también participa en zonas más ventosas o menos ventosas, y hay que defenderse de alguna manera. En Chile y en California han ido tratando de aumentar las densidades en las caras más ventosas, cosa que las plantas se vayan defendiendo solas. En el norte del Perú, la cortina de maíz es muy bien desarrollada, la idea es después ir raleándola para que no sea tan densa, porque cerca de esa cortina aumenta mucho la temperatura, como no corre viento, la sensación térmica aumenta y las plantas se tiolan. Entonces la idea es ir raleando y manejando esa cortina, trozándola para acelerar la formación de mulch. En caso extremo estamos trabajando con techos, más cortinas, en donde la temperatura interna aumenta en 2 grados promedio, ya que la sensación del viento desaparece. Las plantas aumentan los entrenudos, se acelera su crecimiento y llegan a la adultez 2 años antes, entonces se puede acelerar el flujo. Sin estas caras ventosas nos protegemos de esa forma. En fin, independiente de lo que pase, siempre hay extremos en estos cultivos. Nos vamos a la nieve, nos vamos a la costa, nos vamos a las heladas, nos vamos a la sal, nos vamos al viento, y la planta tiene que salir adelante rápidamente post-estrés. Es fundamental la genética. Una vez que la genética está correctamente elegida, las cosas se facilitan. Hay mucho proyecto que partió con la genética equivocada y que hoy en día la corrección de ese problema es arrancar y volver a plantar. No hay forma de mejorar la sensibilidad al cloruro, el problema de fitóftora en el suelo, hongos de la madera que afectan más o menos, así que les vamos a dar un barniz rápido. Las razas son mexicanas, guatemaltecas y antillanas. Son 3 grandes familias que son muy distintas a su vez. Hay que tener mucho cuidado con las uniones del patrón portainjerto. Muchas veces hay problemas físicos y no se mueven bien las sabias ni las aguas que se van captando de la raíz hacia arriba. Hass es la reina de las variedades, aunque están saliendo algunos clones hace rato de Hass, pero ninguno la ha superado. Hay mucho aguacate en el mundo. El trópico tiene la costumbre de consumir aguacate con leche en forma fresca, fría, y el aguacate puesto en el plato comida es algo nuevo para ellos, pero es algo que va avanzando rápido, y el Perú, que consume bastante fuerte, con el tiempo va a ir consumiendo un poco más de Hass, y la Hass se va a ir desarrollando de igual forma. La Hass es la única palta que viaja bien por tener la cáscara más gruesa. Todas las pieles verdes sufren mucho más al viaje. La calidad de la planta es fundamental, y también evaluar el tema del polinizante, ya que se genera vigor híbrido. Cuando uno compra una planta, uno compra raíces, y eso es lo que uno tiene que descubrir al momento de elegir el vivero. Ahí pueden ver unos plantones que ya llevan mucho tiempo, son cuellos gruesos, plantas altas,
que han logrado llenar completamente el contenedor sin tener raíces negras. Hay que evitar esta foto y hay que llevar una planta muy grande, pasada, con cuello grueso, con poca raíz, va a generar estrés en la parte de arriba, no va a captar bien el agua, va a dejar de crecer, y la fitóptora la vamos a llevar al campo. Es fundamental que los viveros entiendan que las plantas toman menos agua de lo que se estima. El aguacate lo venden como un frutal sensible al agua, lo es, pero el exceso de agua mata rápidamente las raíces. Esto es muy común, el enrollamiento y la pudrición de raíces basales. Esto después se lleva a terreno, infectando los terrenos. Hay mucha planta que se pasa, que se sobredesarrolla en el contenedor y empiezan a enrollar las raíces. El problema es que van pateando el tercer, cuarto año. Hay mucha variabilidad en las plantas de semilla, la heterogeneidad es de un 20-30%, que hoy en día lo hemos denominado el espacio no productivo, que muchas veces no se aprecia porque hay una planta instalada, pero muy heterogénea, chicas, débiles, muy malas productoras y que dejan un vacío de kilos por hectárea que son considerables. Hoy en día estamos trabajando ese tema o arrancando o rellenando estos espacios. Fundamental el control de las yemas, de dónde las sacan, porque pueden llevar una tremenda enfermedad al ser poco riguroso, coger bien los huertos, sanitizar el material. Uno puede ver en el Perú desde temprana edad, plantas de 6 meses en el norte del Perú, que hay más fotoxidación, que empieza el hongo de la madera, este es el primer síntoma, cuando la planta brota del cuello. Estas fotos de Sonora, aquí se llevaron plantas de Michoacán, que es más sureño y subtropical, y se las llevó al desierto de Sonora, con 40 grados de calor, sin lluvias casi, humedad relativa más baja, y obviamente que el sistema radicular paró de crecer, pueden ver las raíces ya oscuras, y la planta lo único que quería era sacar un nuevo tallo para seguir con vida. Hay errores del viverismo básico, como en Colombia están partiendo, están mejorando mucho, pero hay errores como dar vuelta a la semilla, sembrarla mal, con las raíces hacia arriba, y de arriba salen y después se vuelven a encajar. Muchas veces el viverismo ha forzado, como en el caso de Perú, que los mismos proyectos, como son grandes, y hay errores de vivero, sobre todo con el hongo de la madera, prefieren hacer ellos las plantas y hacen incluso hoy en día algo muy popular, que es plantar el patrón, desarrollarlo y después injertar en campo, de empalme lateral. La aclimatación de la planta es fundamental. Pueden crecer con mallas, pero después tiene que ir sacándose esa malla, ojalá que sea retráctil, para entregar una planta con hojas duras, coriáceas y acostumbradas a la radiación. La raza guatemalteca es vigorosa, tiene semilla grande, pero tiende a la sensibilidad al amarillamiento, a la clorosis férrica y al exceso de agua. Se les pasa un poco el agua y se pone rápidamente amarilla. La mexicana es muy vigorosa, tiende al vicio, al entrenudo largo, y es muy sensible a cloruro. Son plantas de calibre chico que tienen pieles negras. Y la antillana, muy popular en Perú por su mayor tolerancia a la salinidad. Hay una gran gama de productores con distintos vigores, eficiencias. En Perú se ha desarrollado mucho el antillano, tienen mucha experiencia midiendo cuál de ellos es mejor para cada zona. En general son frutas grandes con semillas grandes que inducen también más calibre a la fruta. Y hoy en día la idea es ir clonando los mejores ecotipos que se van desarrollando en terreno en la medida que han resistido algún problema. Hay casos ya de material clonado en el Perú, en donde plantas resistieron 2 años sin riego, eran huertos que se botaron, y después de 2 años, 2 ejemplares seguían brotando, y hoy en día están clonados y son plantas excepcionales, fuera de serie. Eso es lo que tiene el clonal, de que produce mucho calibre, todas las plantas funcionan,
poco añerismo, mucho vigor, y para producir fruta de calidad hay que tener vigor, sobre todo si hay mucho estrés en los lugares donde se desarrolla el aguacate. La planta clonal parte con una nodriza, que es un cuesco grande, crece y ahí se injerta el clonal y después se injerta Hass. Son dos injertos, entonces una planta más lenta. Y se le pone una argolla metálica, como lo pueden ver en este punto. Con el tiempo se tiene que ir ahorcando y tiene que ir muriendo esa nodriza para que se desarrollen las raíces del clonal. Las plantas clonales le hacen mucho seguimiento, una planta muy cara, puede costar $25, $20, $18, esos son los precios a nivel mundial de los clonales, por la lentitud, pero saca una raíz muy gruesa, muy prolífera, capaz de meterse en una arcilla y romperla, es tolerante a fitóftora y resiste el palto sobre palto, el arranque y la posterior resiembra y cambio de genética. Son de talla alta, tienen cuello grueso, en Perú se demoran 12 a 14 meses, en Chile se demoran 20, 22 meses para poder lograr llenar completo el pan de raíces. Cuando uno tiene semillas, en general las plantas, según la cara, si es la cara caliente o la cara fría, van desarrollando más raíces, menos raíces, y si viene el viento de un lado, sale un tensor de raíz, como un tirante para mejorar el anclaje, y se aclimata rápidamente. Pero un clonal no tiene ese anclaje, no tiene esas pivotantes, son raíces laterales en donde tienen que ser apoyadas el primer año con un tutor grande. El tutor es fundamental, que le dure por lo menos 3 años a un clonal para que arraigue bien y se prevenga el volteamiento de plantas. Problema típico clonal, en lo que hay que fijarse si la argolla logró cortar a la semilla y no llevársela a terreno con una semilla activa que va a estar peleando con el clonal. Muchas veces la nodriza al terreno despierta y comienza a emitir raíz, restando energía al desarrollo del clonal. Mientras los clonales se desarrollaban, la idea es poder poner más plantas por hectárea para que la genética fuera peleando en terreno y las plantas deficientes, que son ese 10-15% de portainjertos que se atrasan, que emergen tarde, que son más débiles, que se injertan al final, ese cuesco que viene con un notorio decaimiento y atraso, es mejor no injertarlo, no traspasarlo. Muchas veces se injerta y uno lo lleva a terreno y las plantas por vigor van compitiendo y se va quedando pequeño y desaparece. Y así limpiamos la genética. Con alta densidad, la principal ventaja fue la limpieza genética. En algunos casos hicimos 2 plantas por hoyo, con excelentes resultados. A veces una planta engrosaba mucho más que la otra, se veía una dominancia, a veces las dos eran iguales, u otras veces una moría y la otra salía adelante, pero se tenía el 90 y tantos % de planta activa y no el 70, como muchas veces ocurre hoy. Hay que rellenar esos espacios no productivos, ya sea por mala genética o porque se murió la planta. En Colombia, país que se está desarrollando mucho, tiene una heterogeneidad de portainjertos criollos muy alta. Recién estamos viendo los criollos de altura, los criollos de tierra baja, y por ahora estamos haciendo algo muy básico, que es separarlo, el criollo que es verde versus el criollo que es de ápice rojo, morado. Y estamos plantando por primera vez ahora los primeros huertos de criollo verde para evaluarlo, separado del criollo morado. Es tanta la escasez de material en Colombia para hacer plantas que estamos haciendo Hass sobre Hass, y es muy superior a un criollo, porque la unión patrón portainjertos perfecta y la heterogeneidad de los huertos es mucho más alta que esta tremenda variedad genética que tienen los criollos. Fotos de Colombia han ido mejorando mucho, son fotos de viveros de ahora, ya han logrado desarrollar muy buena calidad de planta, muy sana en la base, no planta con raíz negra, sustratos muy ricos y muy rápido crecimiento. Lo que es fundamental antes de plantar es el movimiento suelo, que se hace una sola vez en la vida. Los cerros tienen los movimientos suelo más caros porque tienen mucha roca y los suelos son muy duros, entonces son desgastes muy fuertes para las maquinarias. Y si en plano sale un poco más barato, pero tienen que romper, baldear, rutear, y de ahí decidir si se necesita un camellón o no. El camellón en Perú, hecho antes o después de plantar, porque uno puede estar aporcando al segundo y tercer año, ayuda mucho a desplazar la sal. Al tener un
camellón con pendiente hacia los costados, los bulbos de riego logran abrir hacia la entrehilera y desplazar el frente salino, así que también lo estamos ocupando, no por las lluvias, sino para mejorar el desplazamiento de sal. Riego. El palto es malo para el agua y tiene una escasez en profundizar. La producción de planta por semilla es la que más pivota versus la clonal, pero igual los paltos no profundizan más de 30, 40, 45 centímetros de raíz activa en los mejores suelos. En Perú, que tienen mucha variación de porte injerto, son muchos antillanos en general, pero tienen Ashdod, Cifrin, Degania, Fairchild, lo comparan con Sután, lo comparan con Topatopa, y uno ve diferencias de exploración radicular muy distintas entre un sutano vigoroso, que se ancla mucho más y que llega a las costillas, versus un Ashdod, y peor aún, un Degania. Hay diferencias notables. Lo que sí, hay que arear el suelo, romper las estructuras, evitar plantar en arcillas negras que a veces tienen carbonato, o el exceso de humedad aumenta la expresión del carbonato. Evitar las napas freáticas. Se ve la cal activa ahí presente, que después pega, no hay buena genética para prevenir estos problemas. Y trabajar con el horizonte de mejor calidad. Si tenemos 25, 30 centímetros de suelo, mejor dejar eso que meter esa arcilla de la profundidad y dar la vuelta y ponerla arriba en la mesa del camellón. No cometer locuras, ya que con mucha piedra no se puede circular y difícilmente se puede formar un bulbo de riego. La arena funciona bien con gotero, pero suelos pedregosos funcionan muy mal con gotero. La gran diferencia del origen del palto es la cantidad de materia orgánica, en donde ejerce un equilibrio en guardar agua y también guardar oxígeno. Y durante mucho tiempo, y muy fuerte todavía en el Perú, se mantiene el riego en base a la evapotranspiración, lo cual hace caer en el sobreriego. La evapotranspiración es un factor más para decidir el riego, pero hay dos factores más que son fundamentales, que están por sobre la evapotranspiración. Uno es la fenología de la planta, que va a ir dando una demanda y consumo por salir del invierno, florecer, cuajar y después entrar en el llenado de fruto. Va de a poco, en forma ascendente, hasta la cosecha, aumentando el consumo del agua. No es lo mismo regar en post cosecha que regar en plena flor o regar en pleno verano en el pic del llenado de fruto. Entonces ese factor hay que considerarlo. Y el otro es la capacidad de estanque del suelo. Uno riega suelo, uno riega un estanque de suelo que en algunos casos puede tener 1 metro, pero tiene que tener una relación con el estanque de raíces. El suelo puede tener 1 metro de estanque o de capacidad de almacenamiento de agua, puede tener una gran lámina puesta dentro, albergada ahí, pero la exploración radicular puede tener 30 centímetros. Entonces no puedo tener ese estanque de suelo en una fórmula en forma tan fría. Si ven esta lámina, uno puede ver que existen coeficientes y un dato real, que es la ET0, la evapotranspiración. El resto son factores de sombra, el KB, el KC, siempre se habla, yo tengo KC de tanto, no, yo este mes le bajo el KC, pero en el fondo, ¿qué es el KC? Definir el KC está en esa ecuación en donde dice KC es igual a ETC dividido por el ET0. Entonces, regar por medio del KC, obviamente que está en tercer nivel y que en primer y segundo nivel está la fenología y está la capacidad de estanque del suelo para definir el tamaño del pulso que se debe dar. Hoy en día hemos bajado el aporte de agua con esto. La fruta crece más, dándole más cuando se debe dar. Muchas veces más agua es más chupón. En otros momentos más agua, más calibre. Pero cree que con más agua siempre va la cosa a funcionar bien y no es así. En Perú hemos logrado grandes cambios al lograr validar y convencer a la gente que después de la cosecha el palto se debe
bajar drásticamente el riego. En pre-cosecha muchos vienen regando todos los días, y en estanques más pobres vienen regando a veces 3 veces en el día, en otros 2 veces en el día, y en estanques más ricos por lo menos 1 vez al día, pero en Perú es necesario el riego diario en el llenado fruto. Pero una vez que termina la cosecha, la demanda disminuye drásticamente y uno se debe ir a riego interdiario o quizás cada 2 días. Y en algunos casos que tiene mucho limo, hoy en día estamos dando 2 riegos semanales una vez que termina la cosecha. En suelos más pesados, suelos muy finos, se baja aún más. Y cuando parte la floración, parte de nuevo el ciclo. Y ahí empieza la planta a pedir, y eso se ve mucho más con una pala que con una fórmula. Nos pusimos muy sofisticados, pusiendo dendrómetros, viendo la expansión máxima del tronco durante el día y la noche. Hay una variación debido a la radiación solar. Toda esta tecnología se acumulaba en carpetas, sensores, velocidades del viento, bandejas arriba del cerro, bandejas abajo del cerro, bandejas en la cara caliente, la cara era impresionante, pero no se tomaba en cuenta estos 2 factores más importantes que la evapotranspiración. El palto tiene serios problemas a la radiación. En su naturaleza, pueden ver aquí el Cauca, Colombia, miren los entrenúos largos, la humedad que se expresa en la foto es notoria, es una zona baja, cerca de 1000, 1200 metros de altura, muy caliente, y ahí están los antillanos. Y Haas, que tiene problema de calibre, lo ubican en zonas altas, más frescas, sobre los 2000 metros, 1800, 2000 en la mayoría, para que el calibre se dé mejor. En estos climas no miden la evapotranspiración, se mide el agua caída, en la misma planilla, pero en vez de medir cuánto evaporó el día, la verdad que preferimos medir si avanza el verano, si viene el invierno y qué tan intenso aparece. Más o menos ellos evapotranspiran en un mes 155 milímetros, y es parejo, varía un poco, es bastante plano el clima, pero la pluviometría, pueden ver ahí como en febrero, marzo, están en 118 milímetros. Pasaban a veces 12 días que no llovía, obviamente que eso afecta, porque se van las nubes y aparece una radiación violenta en el trópico. Pero abril, aguas mil, como dicen allá, parte con 250 milímetros, pero en mayo tienen 716 milímetros concentrados en un solo mes. Y después vuelve el otro verano, junio, julio, después viene la segunda temporada de lluvia de septiembre, octubre, noviembre. Entonces el palto sí ha podido desarrollar esa capacidad de apretarse, de saber que no viene el agua, pero cuando viene el agua la aprovecha y puede salir adelante. En algunos casos en Colombia ponen bananeras para darle más sombra y que este palto se desarrolle con menos estrés. Esa es la gran diferencia del origen del palto, y tenemos que tratar de tender hacia un suelo un poco más orgánico en todos estos suelos nuevos donde se desarrolla esta especie. Trabajar el mulch, porque en ese lugar las plantas se desarrollan en forma muy equilibrada. El mulch protege la superficie del suelo para que las raíces no se quemen. Las raíces superficiales en zonas pedregosas o en las caras calientes muchas veces arden en el verano, y en el uso del mulch da una protección que después, si se riega bien, ese mulch se puede llenar de raíces, las raíces pueden subir, pueden colonizar el mulch, y tienen pic radicular en forma permanente. Ahí pueden ver un más persona hasta donde llega con su mojamiento, y después, obviamente que las raíces están todas estresadas, pero sí están vivas, están sanas, no están activas, pero se meten en la hojarasca. En Perú tratamos de mejorar los suelos inyectando ácido húmico todos los años, y además tratar de desarrollar y acelerar la formación de mulch. Esta es una foto en California en donde se chipió un huerto antiguo, se plantó y se tiró todo ese material para acelerar el crecimiento, y obviamente que fue notable el desarrollo de las plantas de forma acelerada.
El rol de la materia orgánica es fundamental en la estructura del suelo y en mantener el macroporo. Cuando uno hace el movimiento suelo el primer año, se oxigena, pero todos los camellos o tratamientos al suelo que uno hace el año cero de plantación, con el tiempo se van perdiendo. El paso maquinaria y sobre todo el sodio que tiene el agua de riego va matando los macroporos, va sellando, y en estos casos es necesario agregar materia orgánica vía riego. Pueden ver este ensayo en donde se midió en el tiempo 2 tratamientos, el testigo en la barra celeste, pueden ver que en el tiempo la barra celeste está exactamente igual, pero los tratamientos de ácido húmico empiezan a mostrar rápido efecto, pero después de 60 días el ácido húmico es lento, una cadena larga, se va metiendo y va estructurando el suelo. Necesita entre 45 a 60 días para ser efectivo. Entonces, la aplicación de ácido húmico vía riego tiene que ser en forma anticipada al pic radicular. Pueden ver otra forma de ver el ensayo. Aquí hay mediciones que son en profundidad, a los 7,5 centímetros, 15 y así, van midiendo la compactación del suelo. Perdón. Y pueden ver que el tratamiento testigo, que es la línea celeste, siempre queda en la zona alta, mostrando más compactación, y los 2 tratamientos van bajando en el tiempo la compactación. Nutrición floral, le doy más importancia incluso que la nutrición vía riego. La nutrición vía riego con sales es antigua, la conocemos mucho, siempre ha sido muy cargada al nitrógeno. Hoy en día se está equilibrando mucho más. Antes, relación entre nitrógeno y potasio era 1 a 1, y hoy en día hay mucho que está en 1 es a 1,5 cargado el potasio, y 1 es a 2 también, si es necesario. La verdad que no le vemos límite al potasio, y hemos tratado de ir equilibrando el nitrógeno. Pero se sabe, todos más o menos fertilizan, pero la nutrición floral es un tremendo aporte que se ha ido desarrollando en los últimos 10 años. Este órgano es muy suculento, tiene una piel muy delgada y absorbe con mucha facilidad, y no así el follaje del palto, que tiene pocos estomas por centímetro cuadrado, tiene una lámina muy cerosa y tiene una muy mala eficiencia para absorber. La hoja es mala para absorber, entonces la fertilización foliar en palto es menos efectiva, pero la nutrición floral es la que logra subir las producciones. Muchas veces uno tiene una floración demasiado explosiva, mucha flor, defoliación, baja de reservas, las plantas tienden a defoliarse, y la nutrición floral entrega notorios efectos en la fruta, ya que se interviene la primera etapa de crecimiento. Los primeros tratamientos, veíamos que la fruta era mucho más homogénea, se tendía a cosechar al barrer, y la fruta presentaba muy buenos calibres, en donde la primera cuaja se iba emparejando con la última cuaja, y pueden ver cuáles fueron las panículas, fueron cargando primero, pero después la última cuaja empieza a pillar a la otra gracias a este suplemento que se le va dando al inicio. Norte del Perú, Maluma Hass, rugosa, se ve el estrés, árboles que les cuesta crecer, una variedad semienana, muy productiva. Pero uno ve cómo la piel en tierra caliente se hace más rugosa, no solamente en Perú, en Colombia, también las zonas bajas, calientes, la palta es distinta, y las zonas altas, frescas, la piel se alisa. Con tratamientos de nutrición floral uno puede ir alisando la piel, y con eso disminuye los daños por lenticelosis. Con el tiempo,
fuimos desarrollando los análisis porque no teníamos parámetros al inicio. Entonces, las primeras muestras que sacamos de hoja versus panícula, que es el primer análisis del seguimiento nutricional. Son 4 muestras en un año para lograr construir una curva. Teníamos nitrógeno de 2,3 en hoja, 2,1 en hoja, cercano a 2. ¿eh? Y las panículas tenían más. En el fósforo lo mismo, hojas con fósforo pobre, pero la panícula tenía más. Como no teníamos estándar, lo primero que vimos es que las panículas tenían más de casi todo. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que nos muestra? Que algunos elementos son móviles y se pueden ir a la panícula. Pero hay un elemento que es fundamental, y sobre todo en el inicio de la temporada, que es el calcio, en donde la hoja siempre tenía más que la panícula, era al revés. Porque el calcio es inmóvil en la planta, estructural, no va a moverse de la hoja hacia la cuaja. Entonces empezamos a ver que habían ciertas cosas esenciales, algunas que se podían mover y otras que no. Todo estaba claro qué es lo que teníamos que complementar. Pero en los muestreos que hicimos ese mismo año, el 2009, vimos que habían otros huertos que estaban completamente distintos, tenían otros números. El primero tenía en panícula 2,5, 2,8 de nitrógeno, pero había huertos que tenían 3,9 de nitrógeno, 3,45 de nitrógeno. O sea, veíamos diferencias notorias en todos los minerales y empezamos a construir la curva y el estándar chileno con los huertos que eran sobresalientes en producción. Seguimos ese ejemplo y hoy en día tenemos un estándar muy, muy alto, en donde el fósforo se mueve mucho de la hoja hacia la panícula. La panícula es altamente consumidora energética, los ATP se mueven hacia la cuaja notoriamente, el nitrógeno también se mueve hacia la flor, y tenemos que tratar de subir lo más posible el calcio, que hay un plazo para poder intervenirlo. Como tenemos muchos cerros, desarrollamos distintas formas de aplicación, fuimos viendo más efecto en la medida que más agua botamos con helicóptero, pero hay un límite. Nos cambiamos hoy en día en cerro a los cañones pulverizadores, hay de distintos tipos para poder ir por el camino pulverizando hacia abajo y hacia arriba, pero no hay nada como tener un huerto plano como lo tiene Perú, en donde uno puede pasar nebulizando las veces que uno quiera. Los primeros 100 días desde cuaja hacia adelante, uno se juega el calibre posterior. Cualquier estrés que se le dé en el periodo crítico no va a poder después sobrellevarlo a la planta, y ese embrión que quedó mal nutrido, que tuvo un estrés, va a quedar con una semilla pequeña y no va a desarrollar el fruto posteriormente. Uno puede ver en esta lámina cómo se va desarrollando. La yema se hincha y cuando tiene buena hoja, obviamente que se va a hinchar y va a desarrollar una inflorescencia de muy buena calidad que termina después en un pequeño fruto, y obviamente que si las tuberías de ese raquis central, si lo pudiéramos llamar así, de la panícula se fortalece, se engruesa, se reverdece, las flores son más grandes. Uno puede ver cuajas periféricas, cuajas internas que son más sombrías, y cuajan mucho porque tienen menos estrés. Se supone que una flor de palto, una de 1000 que cuaje es una buena producción, pero eso para la flor periférica, externa, que tiene viento, radiación y fotooxidación y se pierde mucho. Pero las flores que están en sombra, en vez de unos a 1000, puede ser uno de 50, uno de 100. Esas son fotos de Huaral, nos llama la atención ese tremendo tamaño de panícula que naturalmente en el Perú se les da cuando los huertos son vigorosos y tienen energía. Y en el tiempo, pues las panículas empiezan a disminuir de tamaño y obviamente que la flor se achica y el ovario es más pequeño y el potencial de calibre se achica. Entonces hay que tratar de trabajar la planta con juvenilidad y equilibrio. Una vez que esa flor cuaja, bien alimentada, hay que tratar de regular el brote que viene posteriormente para evitar abortos excesivos, pero tiene que salir el brote. Es fundamental que después de la flor, la inhibición del brote se desarrolle ya una vez cuajado.
me refiero a la aplicación de PGR, que va con la nutrición floral. Uno inicia en la nutrición floral estimulando las hormonas, y una vez que salen las hormonas y sale el brote, que es fundamental para hacer crecer la fruta y protegerlo del quemado sol, la planta empieza a regular la elongación de ese brote. Pero muchas veces se adelanta la aplicación de ese único paclobutrazol, en donde ni siquiera ha salido ese brote rojo y hay mucha floración ciega que termina después afectando la calidad de la cuaja. Pueden ver que el NPK están dentro de los elementos más móviles de la planta, parcialmente móviles el zinc, cobre, manganeso, molibdeno y fierro, y completamente inmóvil el calcio-boro. Así que las primeras nutriciones florales partimos con calcio, boro, zinc, y después fuimos incrementando otros elementos, siempre que el análisis mostrara alguna deficiencia, y por eso teníamos tiempo para reforzar. Este es el primer ensayo de nutrición floral. Los análisis que les mostré son del 2009, los anteriores, y aquí se ven ya la floración del 2009, y siempre los tratamientos tenían mejor nivel de lo que fuese. Si fuese una aplicación, y mejor si tenía 2 aplicaciones. En zinc, en calcio, siempre el testigo está por debajo, y cuando se cosechaba ese ensayo, pudimos ver de partida que siempre la repetición 1 tenía menos fruta que la repetición 2. De partida, todos superaron al testigo, pero estaba claro que no podía hacer una sola aplicación, sino que había que hacer 2 aplicaciones porque la flor es larga en el palto. Y que se podía llegar hasta duplicar la producción porque el calibre, el gramaje de la fruta crecía mucho. Hoy en día ya tenemos un programa de nutrición floral completa en donde post cosecha rápidamente tenemos que mejorar las reservas de la hoja, ya que las reservas de la leña se mueven poco y quedan ahí en estructura, ese almidón, celulosa, lo que sea, va a ser muy egoísta y la planta va a generar el próximo ciclo floral con las reservas que tenga en las raíces y en la hoja, y tenemos que levantar el nitrógeno, foliar rápido. Entonces se da una reserva vía riego de nitrógeno en post cosecha, y por arriba, para acelerar la recuperación del follaje, se tira urea con aminoácido, 1 o 2 pasadas, dependiendo de qué tan débil quedó de la cosecha anterior. En estado coliflor se realiza la primera aplicación y es alga, aminoácido con calcio, boro, zinc, nitrógeno si es que se ve algún riesgo de defoliación, para prevenir defoliación. Y fundamental, el ácido giberélico y la 6-bencilaenina. Hoy estamos probando también productos hormonales o trihormonales complementados con un poco más de giberélico, menos giberélico. Pero en el fondo, la nutrición floral completa tiene una porción de bioestimulantes, que son las algas, los aminoácidos, o alguna mezcla nueva, novedosa, como betaína y otros componentes, una parte mineral y otra parte hormonal. Ese trío tiene que estar presente desde el inicio. Después en cuaja se repite la primera aplicación, pero se le agrega el ácido fólico, fundamental para prevenir fotoxidación y disminuir el estrés al momento del aborto. Y recién en tamaño arveja, aceituna, olivo, ese tamaño, ahí recién el brote se arranca. Entonces primero hormoneamos la planta y después, cuando el vigor aparece, la deshormoneamos para que se equilibre y se genere más cuaja y más calibre. Y el cuello de la fruta pueda engordar, porque la ganancia de calibre no está en el diámetro polar solamente, sino en el diámetro ecuatorial, pero ecuatorial subidito hacia el cuello. Hay que tratar de formarle fruta con cuello grueso, y ese es el momento. Hablamos de un programa de fertilización y manejo de sales. No solamente intervienen los fertilizantes, sino también a nivel salino. Y eso dura toda la temporada, sobre todo en los momentos que entra el frío,
la planta se madura, porque ahí se puede acumular sal, o en el Perú, según los ciclos de las lluvias de la sierra, en donde si se atrasa la lluvia de la sierra, voy a tener que trabajar posiblemente un mes más con agua salina y me va a pegar mucho más fuerte. Pero cuando llega el agua a la sierra, hay que aprovechar de lavar para enfrentar el próximo ciclo salino. Se tiene que hacer un seguimiento nutricional. Uno parte con el primer análisis, que es hoja versus panícula. Después cuando madure el brote primavera, después cuando madure el brote de verano, y después cuando madure el brote de otoño, y ahí hacemos la reserva, que es fundamental, así como los frutales de hoja caduca, después de cosecha, tiran fertilizantes y después se van a dormir. Hoy en día en persistentes hemos tenido muy buen efecto en el retorno floral si tiramos nitrógeno antes. El nitrógeno que uno tira en flor es para apoyar el brote que viene después. Uno siempre ve el efecto después. Entonces el nitrógeno que tiro antes de flor es para fabricar la flor y se ve en el retorno floral. Tenemos que tener muy claro los antagonismos para las sales, hay sales buenas y sales malas. Saber qué producto, qué mineral entra por flujo de masa, en donde al absorber agua se cuela el mineral como el nitrógeno, que es de fácil movimiento y la planta lo capta con mucha facilidad, o cuáles minerales funcionan por difusión, en donde tenemos que concentrar la aplicación, haciendo golpes para subir su gradiente dentro del bulbo y ahí la planta lo pueda tomar y mover con mayor facilidad. La extracción se está replanteando, así como estamos con nuevos estándares nutricionales en hoja, en pulpa, en panícula, lo mismo está pasando con el nivel de extracción de la producción. ¿Cuántos kilos de nitrógeno por tonelada de fruta? Eso va cambiando en la medida que uno va teniendo un huerto más eficaz y menos leñoso. Así que la extracción se va a ir modificando también. ¿Cómo nutrir? Está claro, foliar en post cosecha, nitrógeno con aminoácidos. Es poco eficiente, pero ayuda porque recupera con mayor rapidez la reserva de la planta antes de flor. Floral es de alta eficiencia. Foliar, baja eficiencia, pero lo hacemos igual, porque genera cambio. Floral es de alta eficiencia, entonces ojalá hacer 3 pasadas. Y día riego, que es lo que más se sabe. Según salinidad de pH, uno va cambiando en el tema día riego, pero una sal se combate con otra sal. Eso es fundamental dentro del programa y hay que tenerlo claro cuando uno lo diseña. El calcio debe ser el catión dominante en la partida. El calcio activa las plantas. Es el despertador hormonal de una planta, no solamente actúa en la parte estructural, sino también al inicio. Los suelos calcáreos tienen que ser tratados con clorosis férrica en forma repetitiva. No basta con un golpe de fierro. Tiene que volver después de ciertos meses, igual que el ácido húmico, y volver a repetir para prevenir la clorosis de los próximos brotes que van a venir. En suelos ácidos hay que tener mucho cuidado con el aluminio libre. El palto sensible a dosis altas de aluminio y no crece, se achaparra y no hay vuelta. Es una toxicidad que impide el crecimiento. Y tener claro, monitorear el sodio para ir viendo cuánto sodio se agrega al año y también estimar un programa de floculación para combatir ese sodio, para que el suelo siga aireado y tener una actividad radicular sana con un suelo vivo, muy activo. Entonces el sodio se combate con calcio en el suelo, enmiendas cálcicas. Estamos viendo que el silicio también en el suelo está teniendo un tema en equilibrar las sales, le pega el sodio, ya que es Si+4, es un catión muy potente. El calcio es +2, el sílice es +4. Entonces, tiene un efecto posiblemente en el sodio y también en bajar cloruros. Al parecer, al ser un Si+4, puede reaccionar con 4 cloruros y se forma una molécula polar y se cae. Se lava. Es posible que el silicio lave cloruros en el suelo. Esta lámina es muy interesante, se desarrolló en Chiclayo por un colega en una agrícola grande de Paltón, donde empezó a medir, como él venía de la uva mesa, medían azúcar en las raíces,
y no tenía idea qué nivel teníamos en persistente. Entonces, midió los grados Brix totales, ningún azúcar en particular, entre la hoja, que es la barra de color naranja, y la raíz, que es la barra de color azul. Y en el tiempo se podía ver, en la medida que nos íbamos acercando a la plena flor, cómo los niveles de las reservas, que son los azúcares, iban disminuyendo rápidamente en los dos, pero al llegar al mínimo, uno podía ver una gran diferencia entre la hoja y la raíz. La hoja tiene que seguir haciendo fotosíntesis, entonces no puede entregar todo el azúcar. Si pueden ver el nivel donde se inician, van en 12, y en la parte más baja la hoja llega a sobre 4, pero la raíz llega a 1. O sea, la raíz lo da todo, mueve toda la capacidad de azúcar con rapidez hacia el follaje para alimentar esta tremenda floración que se viene. Entonces empezamos hoy en día a hacer ensayos de cómo podemos aumentar esa azúcar en estos momentos peak, haciendo tratamientos con anticipación para que la raíz no se vaya a 1. O quizá hay que partir con 16, no con 12. Eso es lo que estamos planteando hoy. Cómo tener más raíz, porque si tengo más raíz tengo una bodega de azúcar, tengo una gran bodega de reserva para la planta disponible. Y después la recuperación, obviamente que el follaje se recupera muy rápido y la raíz se recupera lentamente, queda muy dañada al vaciar su bodega de azúcar para alimentar esa cuaja. La reserva fundamental para poder elevar ese nivel de azúcar. Entonces tenemos que levantar el nitrógeno para que la planta vaya formando con más nitrógeno, más aminoácidos. Y por eso es importante en post cosecha tirar nitrógeno más aminoácido para levantar un nivel tan golpeado en post cosecha como es del follaje viejo, con cloruro, con pedúnculos, translúcido, después de una alta cosecha. La reserva varía según la productividad y según también la fecha de cosecha. Hay varias más tempranas, más tardías, pero por lo general, como los polinizantes están todos puestos, repartidos en el terreno, a todos les llega la misma reserva. Este es un medidor de clorofila, lo ocupamos mucho en los ensayos. Siempre que hacemos un ensayo, independiente de lo que sea, medimos la actividad fotosintética de la planta. Y uno puede ver un follaje sano con 61,8 SPAD, que es la medición. Uno puede ver un follaje con daño de arañita roja de 61 y baja a 46. Uno puede ver la clorosis férrica, como llega a 23. Cuando la clorosis férrica ya tiene quemadura en los bordes, ya se va a 8. O sea, de 61 me puedo ir a 8. Entonces, disminuye y se desploma la capacidad de formar azúcar por parte del follaje. Vía riego, lo que más hemos desarrollado en los últimos años es cómo meter los elementos. Si es flujo masa y si es difusión. Para el nitrato trabajamos con una concentración de 125 a 250 gramos por metro cúbico. A veces se pueden tirar golpes más fuertes, pero no más que eso, ya que el nitrato tiende a la lixiviación y se pierde mucho. El amonio puede ir más concentrado, 250 gramos. El amonio no se lava en el suelo. El fósforo es un golpe, sobre todo cuando hay pH alcalino, como es casi la gran mayoría de los valles del Perú. Cuesta más captar fósforo y uno lo ayuda si lo concentra. Se forma fosfato cálcico cuando hay pH alcalino y ese fósforo termina precipitando, no queda disponible para la planta, queda en el suelo, pero no lo puede tomar la planta. El calcio entre 120 a 200 gramos, el potasio también es golpeado y este es el que más se golpea en la medida que va creciendo la fruta. El potasio en plena flor uno lo va tirando para que transpire, pero uno empieza el programa fuerte de potasio en cuaja, tamaño aceituna, y puede ir de 400 gramos por metro cúbico de riego, de agua riego, a ya precosecha, a la última etapa, con 800 gramos por metro cúbico. Se puede ir al doble la inyección de potasio. El zinc, 120 a 200 gramos, según el pH, entre más alcalino, más concentramos el zinc para hacerle más fácil su entrada. Y el boro hay que tener mucho cuidado. En algunos casos no tiramos boro vía riego,
si que hay algún pequeño aporte en el agua riego, lo tenemos solo foliar, y si es necesario, somos cautos en tirar entre 40, 50, 60 gramos por metro cúbico de alguna fuente de ácido bórico. Este análisis muestra, uno, vean cómo se mueve la lixiviación. El primer análisis está hecho en enero, y uno ve que va entrando en nitrato 2,26, pero en los 40 centímetros hay 1 de nitrato en profundidad, donde la planta ya no lo pudo agarrar porque los sistemas radiculares no toman ya de los 40 hacia abajo, muy poco lo que pueden agarrar. Y el amonio, que entra muy concentrado, un golpe amonio, pueden ver que en la sonda de los 20 centímetros no es detectable y no se detecta, o sea, tiene dos opciones, lo toma la planta con una mayor rapidez porque no hay amonio en el suelo. Entonces aparece amonio y es como una novedad y la planta mueve el amonio con más fuerza. Es más eficiente que el nitrato, es más rápido, más violento y no se pierde. Pueden ver el nivel de potasio que se está metiendo en enero, 1,79 como nitrato de potasio. Pero vamos a la fecha ya de otoño, abril, precosecha, ya el nitrato no iba en 2, ya iba en 8, y a los 20 centímetros baja 4, y después a los 40 ya baja 1, y siempre aparece perdiéndose algo, un remanente que se va. Se baja el amonio, porque ella se está equilibrando el programa para que se vaya madurando, pero miren cómo sube el potasio de 1,79 en enero, en el pic del llenado fruto nuestro, que es abril, y para ustedes es febrero, marzo, para nosotros es un mes y medio más tarde, se va al doble, 3,66. Pero miren la sonda, dimos un golpe de potasio y a los 20 centímetros no aparece. Hay una tremenda demanda de potasio y una mayor facilidad si uno concentra el golpe de potasio. Análisis de pulpa, que el que nos estaba faltando, 2009. La verdad que no, tampoco teníamos un estándar, pero sí había una investigación de Dixon en donde se hablaba que el nivel de nitrógeno en la pulpa debería ser de 0,5%, y nosotros estamos en 1,4, 1,5 en algunas muestras, 3 veces más nitrógeno en pulpa. La verdad que hoy en día lo tenemos mucho más bajo, pero tanto en Chile y en Perú, con fotooxidación y un verano tan duro, tenemos que tener una pulpa un poco más nitrogenada porque la planta debe pasar lo mejor posible el verano. Si pasa el verano, en otoño ya zafa y se reactiva, pero el verano es muy duro. Entonces, como no podemos bajar mucho el nitrógeno de pulpa, sí trabajamos el potasio, sí trabajamos el calcio, para que la relación mejorara subiendo estos cationes. Pueden ver la lámina que en calcio teníamos esos números en rojo, 56 ppm, siendo que Dixon hablaba de 400, 500, casi el doble. Así de bajo estábamos. Y así con el tiempo empezamos a reconstruir estas curvas para hacer una fruta más viajera. Ahí pueden ver información muy antigua en donde destaca la cantidad de calcio que tiene la pulpa. Ahí pueden hablar distintas variedades, entre Choquette, Hall, que son de Florida, son más antillanas, tienen menos potasio, pero Hass tiene mucho más potasio. O sea, el potasio es lo que más demanda el programa. El rol del potasio es muy conocido, pero hoy en día nos llama la atención de que la banana sea tan famosa por el potasio, siendo que el aguacate, el palto, tiene mucho más potasio que una banana. Se piensa que 100 gramos de aguacate al día contiene entre 400 y 500 miligramos de potasio, que equivale a la mitad casi de potasio que necesita la ingesta diaria, o sea, con solo 100 gramos de palta diario. El plátano, cuyo fruto se conoce por ser alto en potasio, no alcanza los 400 miligramos. Y esta información se ve en distintas tablas, hay comparaciones ya de palta mexicana versus peruana, cuál es la que tiene más potasio, pero siempre mucho más potasio que el plátano. Ahí sale una declaración del plátano con 396, 350, y el otro está en 400, 450. El potasio es fundamental para la elongación de la fruta, mueve el agua dentro de la planta para que ese potencial de refrigeración se mantenga durante el verano. Entonces, la cantidad de potasio tiene que ser mayor en verano y casi muy poca en invierno, o nada en invierno.
y ese refrigerador, si se mantiene moviéndose, logra no solamente hacer crecer la fruta, hincharse, sino también enfriar la planta. El calcio estructural, pero hoy en día le damos una connotación de regulador de crecimiento. Y por eso el programa tiene que partir con mucho calcio, como el catión que prevalece. Y hay que elevar los niveles de calcio, de que no es móvil, y tirarle a todos los órganos, bañar la planta en calcio para acelerar el crecimiento. Es conocido ya del año 2001 que entre más calcio hay menos pardeamiento, entre más calcio hay menos antragnosis. Uno puede ver la condición de llegada que tienen las frutas y según procedencia hay una tremenda variación. El magnesio lo hemos dejado al final, pre-cosecha, para levantar el magnesio en hoja, mejorar la fotosíntesis, aumentar los carbohidratos y acelerar la formación de materia seca. El magnesio es un terminador de fruta. Como se tira tanto potasio, no le damos competencia al potasio, lo dejamos solo en ese periodo y al final entra el magnesio para evitar competencia de cationes. La homogeneidad es importantísima en la caja. El fósforo, obviamente que el pic radicular va relacionado, entre más fósforo, más raíz, entre más raíz, más fósforo, como una simbiosis. Entre más puntas blancas, más fósforo puedo captar y más calcio. Pero también tiene un efecto en la pulpa, en un problema que se llama la pulpa gris, por deficiencia de fósforo. El zinc, elongar, división celular, entrenudos, tamaño de hoja, pero también tiene un rol de bloqueador solar. Hay mucho más daño, fotooxidación con zinc bajo. Entonces, los niveles de zinc tienen que ser altos en el verano, tienen que ser altos en el llenado de fruto, tienen que ser altos en la flor. Esos periodos tienen que ser reforzados y repetir el zinc, no solamente vía riego, sino complementarlo con una aplicación foliar. El boro es compañero del calcio, ambos funcionan al mismo tiempo y se potencian. Y el silicio nos ha ido dando grandes sorpresas. Iniciamos el silicio para prevenir heladas en Chile, el efecto fue sorprendente, pero también lo estamos viendo que para el verano tiene un rol fundamental, sobre todo en cuaja y sobre todo al inicio del estrés de verano, en donde su rol principal como mineral es evitar la deshidratación. El daño por helada es deshidratación, el daño por una mala cuaja puede ser deshidratación, el daño del cuello deprimido en la fruta es deshidratación, mucho daño de sal es por culpa de la deshidratación, y la verdad que ese aspecto es fundamental durante todo el periodo de crecimiento de la planta. Entonces hoy en día no es una sola aplicación de silicio en la temporada, iniciamos todo con silicatos de potasio, pero hoy en día que hay disponibilidad de productos más finos como el ácido monosilícico, hoy en día lo tenemos disponible, podemos hacer más intervenciones en la temporada. Entonces hacemos una para que no se deshidrate el tubo polínico en plena flor, silicio en plena flor, después de silicio en cuaja, después silicio en el pic del verano. Si hay heladas, se repite el silicio. Si hay un shock salino, porque se atrasó la lluvia en la sierra, posiblemente para prevenir un problema de cloruro, intervengo con silicio. Entonces, ha ido hoy en día formando parte del programa. Antiguamente la nutrición era NPK, calcio, magnesio, silicio, y con el tiempo lo fueron abandonando, extrañamente, y las plantas se pusieron más débiles, se nitrogenaron, los programas se fortalecieron en nitrógeno, y se debilitaron en los cationes, y se sacó, extrañamente, el silicio. Entonces las plantas eran más sensibles, más fáciles de atacar por un pulgón, más fáciles de roer por un ácaro. Y hoy en día hemos visto cómo en el tiempo las arañas empiezan a bajar. Lo primero que uno nota es cómo el ataque de araña es menor. Hay araña, pero ya no en forma explosiva.
Entonces, se ve en el tiempo un efecto también en la pared celular y que le afecta al ataque de ácaros principalmente. Pero también hemos visto información muy novedosa en donde se está experimentando ya hacia la poscosecha, ya que evita la deshidratación, fortalece las paredes. Hemos visto en el tiempo aparecer información muy novedosa, esto lo desarrollaron en Sudáfrica, en donde la emisión de etileno en el tiempo se veía afectada por el silicio. Obviamente que pusieron distintas temperaturas, tenían menos 0,5, 1 grado Celsius, 5 grados Celsius y 25 grados Celsius, que era la temperatura ambiental, y pueden ver cómo hacia la temperatura ambiental se disparaba el etileno. Pero abajo, en las columnas de abajo, pueden ver distintos tratamientos con distintas fuentes de silicio, que no da lo mismo la fuente de silicio, como todos los minerales. No es lo mismo, por ejemplo, el cloruro de calcio que un nitrato de calcio. Lo mismo pasa con el silicio. Y pueden ver que algunas formulaciones logran disminuir muchísimo la emisión de etileno versus la barra del lado derecho que dice air, que es la temperatura ambiental. Cómo van disminuyendo las emisiones de etileno gracias a la entrada del silicio. O esta información que va viendo cómo se va alterando la firmeza, pero mediciones en el tiempo demostraban de que se va alterando la firmeza, es así, con mayor temperatura se altera más la firmeza, pero todos los tratamientos con silicio mejoraron la firmeza al compararlo con la temperatura ambiente. Todas las barras, la temperatura de ambiente va disparada, en la barra de color media morada, y todos los tratamientos van por debajo de la barra media morada. Entonces hoy en día la nutrición floral la tenemos validada, la nutrición vía riego se ve asistida con un seguimiento nutricional que nos ayuda a cambiar un programa. Por lo general uno entrega una proposición de programa que se va chequeando en el tiempo, y si tenemos información al corto plazo podemos modificar el programa y prevenir alguna situación de deficiencia. El antagonismo es fundamental en las sales. Entonces es programa de fertilización y manejo de sales. Bien, este es el punto más importante de la plática, de esta charla que les preparé. El manejo follaje es donde más falencias y errores se cometen. Es por lo general en donde se fallan en forma gravitante en cuanto al añerismo y al calibre. Uno se puede equivocar en el riego y después de hacer calicatas, salir a terreno, tomar algunas medidas y el riego se pone a tono, se lavan las sales, se llena el tanque y la planta sale del estrés, lo agradece y responde. Y podríamos recuperar calibre si uno a tiempo soluciona un error de riego. Y lo mismo con la fertilización. Puede ser que no nos dimos cuenta que el calibre venía atrasado, que hubo un error en la caseta riego, no se tiró el potasio, tomamos análisis de foliar y nos damos cuenta a tiempo, damos unos golpes de potasio, nos ponemos al día y la planta zafa, reacciona y recupera lo perdido. Pero si hay un mal manejo de follaje no hay nada que hacer, no hay nada que recuperar durante la temporada. Se poda mal y será hasta la próxima temporada. No hay nada que recuperar en eso. Entonces es gravitante y es donde más errores se cometen. El manejo de follaje es la poda, el anillado, regulador de crecimiento, ortopedia y desbrotes. O sea, son 5 manejos que integran el manejo de follaje de una finca. En la naturaleza el palto crece así, le cuelgan líquenes, el exceso de madera es notorio en Michoacán, principalmente porque la cosecha no la hace el productor, entonces no hay un real interés por hacer algún ahorro, entonces los huertos los dejan crecer y van podando de abajo hacia arriba, en vez de abrir los árboles, van raleando ramas y después se va formando este parrón nuevamente. Cuando las plantas se rajan hasta la corona, uno puede ver ahí el efecto palanca violento que puede tener
la mala formación de un árbol. Se han hecho varios ensayos de podas en México, pero en general la gran mayoría de los productores en Michoacán no podan. Y estos ensayos que les muestro acá tuvieron muy buenos resultados los 2 primeros años, fantástico. Y tuvimos la rigurosidad de pintar con NA800, auxina en la punta, para que no salieran chupones con mucha rapidez, y las primeras cosechas fueron fantásticas, pero después el productor no siguió podando y se acabó. No hay un gran incentivo al manejo follaje. En Chile los árboles son menores, en California también, en algunos lugares también son grandes cuando hay suelos muy, muy profundos, porque hay una relación entre la masa radicular y el follaje, pero la altura también dificulta el manejo de poda, y a veces en otoño e invierno hay que poner puntales porque vienen los vientos de las tormentas del invierno y pueden romper esa fruta causando tremendo daño. Y todavía existe el uso del puntal en los huertos más tradicionales. Sudáfrica, Israel, Australia han trabajado ya por mucho tiempo estas máquinas. La inicial se llama Afron, diseñada en Israel, y después salieron nuevos modelos en donde uno va variando la altura de trabajo tanto de la cosecha, porque uno lleva un bolso arriba, o de la motosierra autopropulsada, porque hay una escasez de mano de obra muy grande en esos lugares. En la alta densidad chilena y en los cerros no tenemos cabida para estas máquinas y trabajamos con un tamaño de planta mucho menor. Durante mucho tiempo se habló que el 75% de la distancia entre hileras debería ser la altura de la planta. En este caso, si estamos a 6 metros, 6 por el 75% es casi 4 metros, 4 metros 20. Y esa era la forma piramidal que más se ocupaba porque trabajaban en forma mecánica. Pero en el tiempo uno va acumulando mucha leña. Esta foto la tomé en Australia hace mucho tiempo y uno puede ver que son paredes muy altas. Solamente la parte de arriba se induce bien porque ahí se capta bien la luz, y las paredes hacia abajo van siendo cada vez menos fértiles, y el centro es leñoso, oscuro, en donde por lo general se crían plagas y enfermedades. La madera equivale a la grasa. El ser humano, por lo general, uno tiende a la gordura, y es un tema que uno está constantemente midiendo lo que consume, tratando de comer sano, para evitar la gordura, ya que la gordura nos debilita y es la madre de muchas enfermedades en el cuerpo humano. Entonces, en la medida que uno se pone leñoso, se pone gordo. Esa es la analogía con el cuerpo humano. Entre más leña tiene la planta, más consume, más caro me sale el programa de fertilización, más unidades de nitrógeno tengo que aportar para poder rellenar esos tremendos troncos con lignina, celulosa y almidón, ya que esa reserva no la comparte prácticamente, y queda ahí en la leña y me hace una planta lenta, de flor a fruto, se demora más, gastadora y sensible. Entonces tenemos que luchar contra la gordura, y no hay nada mejor que trabajar con multieje en rotación, con plantas bien abiertas, bien iluminadas, en donde el follaje, que es un panel solar, sea eficiente. En cítricos es el mismo concepto. Hoy en día trabajamos con mucha fruta dentro del follaje, también afuera, pero también adentro, con una eficacia de metros cúbicos de follaje productivo mayor. Antes eran metros cuadrados en esas pirámides, porque el centro no producía, ahora son metros cúbicos con estos follajes abiertos. Es fundamental desde el inicio, en la plantación y en el viverismo, despuntar la planta para estimular la formación de 4 o 5 brazos madres, que después se van rotando en la medida que aumenta la acumulación de grasa, de leña. La idea es que sean precoces, muy iluminados, se hagan tratamientos para que rápidamente entren en producción. Esta relación de sistema radicular con follaje se debe mantener en el tiempo. Muchos huertos, cuando llegan al 4º, 5º año o 6º año lo máximo, expresan la máxima potencial productivo porque tiene todo el follaje prácticamente con fruta, desde arriba abajo, desde el centro hacia la periferia.
y después se va quedando una rama en el centro haciendo sombrilla, y me empieza a matar desde el centro hacia la periferia, logrando que después nunca más logren ese tremendo potencial que expresó al cuarto, quinto, sexto año. Y las producciones empiezan a ser descendentes, aumentando el costo de producción, aumentando el costo de cosecha. Pero sí, más fea que la pata de los huevos he visto. Hay un micrófono abierto ahí. Y disminuyendo el calibre. En la medida que uno acumula leña, aumenta más el hongo de la madera, y Perú es el campeón mundial del hongo de la madera en palto. Distancias muy amplias de plantación me van a obligar a generar leña para poder rellenar todo el espacio, tratar de ser equilibrado en la distancia. Pero uno ve en la naturaleza algo que se repite en los huertos de frutal, en donde el sol gira con cierta inclinación y uno puede ver ese pino hacia la derecha con ramas que avanzan siguiendo el sol, versus la cara fría en donde esas ramas empiezan a inhibir, a secar y a morir. Entonces, al cuarto o quinto año, cuando se logra ese potencial productivo, un año antes o a más tardar ese mismo año se inicia el multieje en rotación, sacando la rama sombrilla que crece en el centro norte. La planta, al mirarla, va a expresar cuál es la rama sombrilla, al igual que un pino en la naturaleza, lo van a ver porque es una rama gruesa que impide el desarrollo de las otras ramas. Se deja un tocón al cortar para que se fabriquen nuevos reemplazos con rapidez y empiece el ciclo a renovar la madera. Del tocón salen chupones, se pueden seleccionar esos chupones y despuntar para que se estimule la ramificación. Y se rellena con mucha rapidez, sobre todo en Perú. Perú tiene la mayor renovación que me ha tocado ver, es rapidísimo. En Perú tienen que tenerle poco miedo a la poda, ya que en un año, si un huerto está emboscado, en un año uno baja producción con esta poda, uno lo abre, pero el año siguiente se dispara la producción y vuelven a obtener el potencial productivo un año después de la poda. En otros lados son 2 años después de la poda, dependiendo de qué tan emboscado está el huerto. La idea es rellenar este espacio, manejarlo con una buena inducción para que vuelva la flora a entrar dentro del follaje y todo este material de reemplazo sea productivo y no se vaya en vicio. Hay que poder ver un huerto que partió el multieje en rotación, sacando la rama sombrilla, seleccionaron los mamones, los despuntaron para estimular la ramificación lateral, pero el año siguiente no quisieron sacar la otra rama sombrilla, el segundo ciclo de poda, y el mamón se perdió. O sea, retrocedieron. Los cortes deben quedar iluminados y se debe continuar este ciclo para que lo nuevo se desarrolle al sol y sea fértil. Si el corte queda en sombra, el material se tiola y no va a dar flor. Pueden ver poas tímidos en altura, estos Michoacán en el año 2006, en donde los pocos productores que podaban sacaron una rama en altura y le pedí que me sacaran la rama completa. Habían cortado arriba y solo habían generado un polo crecimiento debajo del corte, porque así responde Haas. Solo brota debajo del corte. Entonces me quedo con una palmera de leña que en el piso se los mostrábamos y acumulamos lo que realmente servía, versus una tremenda tubería que mantener y que sigo cosechando en altura. No logro bajar la altura de cosecha. Uno puede ver en esta foto la relación de follaje productivo y útil, más una tubería de leña que me levanta la altura de cosecha, me deja un huerto oscuro, sombrío, con un sistema radicular apagado porque se enfría. Cuando uno abre los follajes, este ventanal que se va dejando va calentando el sistema radicular y no solamente activa las raíces, sino que mejora las pulverizaciones y no genera un microclima propicio para las plagas y enfermedades. Esas cuevas negras, obviamente que la pulverización es muy ineficiente y después de controlar cualquier plaga,
no llego bien a esa altura y las plagas bajan y me reinfecto. Entonces no logro cortar bien el ciclo. La idea es manejar un árbol más ancho que alto. La altura se negocia. Yo puedo tener ramas de 4 metros que suban, pero abiertas, iluminadas. Total, al otro año se tiene que ir y está sentenciada. Pero después tiene que venir una ventana, después esa rama larga, llena de fruta, porque esa es la única excusa que yo tengo para dejar una rama en altura. Rama que no tenga cuaja se rebaja. Si la rama está llena de cuaja, la dejo. Y está sentenciada para ser la candidata a poder el próximo año. Entonces, la altura se negocia, pero la abertura tiene que ser bien llevada. La abertura no se tranza. Cuando uno ve altas floraciones, uno debe hacer un ajuste de carga para prevenir añerismo, para generar un tocón y generar reemplazos, si no al otro año no va a haber producción o va a haber menos producción por exceso de carga y porque no hay reemplazos en desarrollo. Siempre tiene que haber una cara del árbol que está formando un material para la próxima flor. Uno siempre tiene que estar pensando en 2 años, por lo menos, 2, 3 años. Y por eso el multieje en rotación en forma permanente me mantiene un huerto con mucho menos añerismo. Si la floración es alta, como muchas veces se ve en Perú, uno debe hacer un ajuste de carga y equilibrar. Uno siempre tiene que sacar lo que es excesivo. Si tengo exceso de flor, bote en flor. Si tengo exceso de leña, bote en leña. Porque la planta responde rápidamente, de esos tocones brotan materiales juveniles, sanos, porque voy sacando el hongo de la madera con los cortes, y vuelvo a producir flor en el primer piso y dentro del follaje, que cuaja muy bien porque está en sombra, está protegida. Cualquier viento, golpe de sol, olas de calor o primavera fría me va a afectar mucho menos en este follaje interno. Si la rama es vieja, tiene hongo en la madera, leñosa, gris, no va a dar un buen fruto. Cuando el papá es feo, el hijo también es feo. Así que no puedo pedirle a una inflorescencia una buena cuaja si está defoliada y si la tubería tiene algún daño. Tenemos que trabajar con tuberías juveniles que den ramillas verdes bien iluminadas, con buen follaje, con buena reserva para que salgan buenas panículas, que tengan ovarios grandes. Y esos materiales, eliminarlos, y ahí pueden ver el síntoma del hongo de la madera, claro, con esos yemas prominentes y la madera de color gris, y peor aún, daño por cloruro, y renovar para trabajar con flores grandes. Los quemados de sol se sacan. Tratar de no dejar esos tocones en altura, ya que ese árbol cosechó muy bien 2 años, pero rápidamente en esos tocones, a los 3, 4 metros, se desata un crecimiento que termino con un tercer piso muy vigoroso. Los huertos los llevamos así de abierto, eso es el nivel de luminosidad, y ocupamos el término que ocupan en una mesa de piel de leopardo, cosa que las plantas sean abiertas, unas quedan en B corta, todo depende dónde le tocó el ciclo, pero tenemos que tener el piso iluminado. Y nos ha llamado mucho la atención, ya que cuando uno planta un huerto de Hass, la primera cosecha es rápida, de flor a fruto, gasta menos meses, y a la medida que va la segunda cosecha y tercera cosecha, se le va trazando la fabricación de la materia seca. Cuando uno abre los árboles, calienta el piso, cambia este microclima, tengo más hoja produciendo fotosíntesis, no tengo follaje parásito consumiendo, entonces vuelvo a la juvenilidad y empiezo a tener materia seca anticipada. Y esto puede ser fundamental para el Perú, en donde cosechar un mes antes puede ser aumentar la rentabilidad al doble. El reemplazo tiene que crecer iluminado para que sea fértil. Se seleccionan y se despuntan. Uno puede ver ahí que cuando vuelve a tener el centro iluminado y vuelvo a tener flor en el centro,
como una planta de 4 o 5 años, uno puede ver las diferencias de intensidades de flor. La panícula de la izquierda es periférica, la panícula de la derecha es interna. La calidad de las flores es distinta, la panícula periférica es más amarilla, se estresa más, tiende a la defoliación, es muy intensa y las reservas se la agotan. La panícula interna es larga, tiene otra tubería, tiene más hoja que la alimenta, tiene menos estrés y genera fruta más grande. El mejor ciclo multieje en rotación lo tiene la bananera. Uno dice que la bananera se mueve y es así, va avanzando. Uno parte con una planta in vitro, pero después sale un hijo y después ese hijo da otro hijo. Entonces uno habla del abuelo, del padre y del nieto y se va moviendo. Cuando el abuelo no sale a tiempo, altera el desarrollo del nieto. Y las bananeras por lo general tienen una muy buena primera cosecha, una excelente segunda cosecha, pero cuando tienen que sacar el abuelo y viene la formación del nieto, para la tercera cosecha se empiezan a desordenar de ahí en adelante. Entonces es fundamental sacar el nieto, nutrir ese sacar el abuelo a tiempo. Inyectan muchas veces fertilizantes o algún insecticida para que por el abuelo baje a la corona esto, fortalezca la corona y ese nieto salga lo más rápido y vigoroso posible. Lo mismo en este sistema multieje en rotación, que lo llamamos un palto incítrico, con el movimiento y reciclaje de las ramas. Muchas veces la gente dice que poda, pero no poda bien y le agarra miedo a la poda. Este productor de Lima en Chiclayo, le cambiamos la poda y hoy en día tiene el follaje completamente cubierto y triplicó la producción, no la duplicó, la triplicó, y muy sencillo. Él antes podaba así, él me dijo la primera vez que podaba, fuimos a ver el huerto, y claro que podaba, es verdad que podaba, pero podaba mal, entonces no veía efectos. Y empiezan las desilusiones y cuestionamientos y la gente empieza a dejar de podar. Y no lograban iniciar el ciclo nunca, ya que el tocón quedaba oscuro y no salían reemplazo y seguían con una cantidad de leña tremenda. Este huerto ahora lo abrimos en el centro, va ahora al tercer ciclo de poda. Y ha bajado, obviamente, que las pulverizaciones, porque hoy en día logramos llegar hasta el centro y traspasar la hilera. Piel de leopardo, esto es lo ideal para el palto, abrirlos. Es una planta que va al primer ciclo. Tiene que ser violento. Si el huerto se emboscó con el primer ciclo, van a tener la misma producción o van a bajar un porcentaje menor. Pero al otro año suben rápidamente el tercero, se ven los mejores resultados. El tema es evitar que se embosquen, no llegar a esta situación y realizar el primer corte el cuarto o quinto año. El hongo en la madera, como lo dice su nombre, ataca la madera, pero muchas veces en algunos lugares de Perú, con mucha fotooxidación, salinidad y temperaturas altas, el hongo madera aparece en maderas verdes, en las plantas del vivero, o en el reemplazo que uno estaba formando, porque no se cortó a madera sana. La poda sanitaria, delgada y tímida, va sacando lo que el ojo ve, pero no considera los haces vasculares que están dentro de la planta desarrollados y malogrados por este hongo en toda la tubería. Entonces uno tiene que podar siempre a madera sana para que el reemplazo no se contamine en el corto plazo. Las venas se bloquean y el follaje se seca drásticamente. Esos reemplazos que van saliendo ahí, esos mamones, después de 1 o 2 años van a volver a repetir la sintomatología, ya que el cancro sigue en la madera. Esto se mueve por las ramas, se traslada por el pedicelo y llega a la unión peduncular, provocando la pudrición peduncular, y ahí están los agentes causales más típicos de este problema. Estas sorpresas muchas veces son asintomáticas y se manifiestan después del viaje,
Una vez que abren la caja, aparecen estos micelios blancos. Entonces, como consejo, en este punto que es muy importante, que es el manejo de follaje, es que estas estructuras largas y leñosas se las dejen a los ficus, a los magnolios, a los parques. La madera es importante en la industria forestal, pero aquí en la fruticultura tenemos que desarrollar más follaje activo y menos madera parásita. Segundo punto, el anillado, incisión simple. Se han realizado varios ensayos y la verdad que intervienen varios puntos, pero el número uno es en la floración. Al cortar la corteza acumulo savia en el follaje y mejoro la relación carbono-hidrógeno y florece mucho más. O mejorar también un poco el calibre, la incisión tiene que ser simple, si hace mucho calor es más gruesa porque cicatriza más rápido, si es más frío es más delgada porque cicatriza más lento. No se corta la madera, solamente se raya la madera y con eso puedo asegurar un inicio floral por lo menos en esa rama. Entonces puedo empezar a marcar ciclos, puedo adelantar flor, puedo desplazar flor. Es muy ocupado en uva para mejorar color y brix. En la producción de semilla de eucalipto también lo ocupamos para aumentar la floración y cuajar algunas variedades. Y como norma está el nunca anillar el tronco principal, porque es la forma más fácil de matar las raíces del palto. Las plantas débiles no se deben anillar. Uno siempre anilla una rama y deja otra que le decimos la rama pulmón, para que siga bajando savia a la raíz y que la raíz no se debilite. Puede mejorar los abortos, puede mejorar el calibre. Y todo esto, obviamente, que va relacionado con el ciclo lunar. Muchas veces ese corte llora rápidamente y forma una pasta blanca y dependiendo del ciclo lunar puede llorar el mismo día o puede llorar 15 días después. Entonces, no ocupar como pauta el ver esa pasta que sale porque puede ser que llore antes o llore después según la semana del ciclo lunar. Los ensayos hoy en día han consolidado mucho más para manejar la floración, para reducir la cuaja en el llenado fruto, puede aumentar calibre y no estamos claros si puede inducir la cosecha o la materia seca. Eso no se ha podido comprobar. Las herramientas son variadas según el grosor de la corteza, según el verdor de la madera, pero tratamos de ocupar serruchos que ya tengan cierto limado con puntas romas para que no se introduzcan y causen tanto daño. Ahí pueden ver un árbol anillado, tiene el follaje del centro muy verde descansando y las dos ramas laterales muy amarillas entrando en producción. La floración es muy intensa y los errores de anillado que ustedes pueden escuchar de que una planta se deteriora, el sistema radicular se envejece, achica calibre, aumenta los hongos de la madera, debilita planta, todo lo que escuchen es verdad, porque muchas veces el anillo se hace mal. Uno no puede acumular los anillos en la madera, uno tiene que ir renovando esa madera en la medida que desarrolla vigor, juvenilidad, expresa el máximo potencial, le saca 2 cosechas y se va. Antiguamente marcamos las ramas para saber las fechas de sus anillos, cuál era para tal cosa, pero hoy en día la verdad que se tiene que ir al anillo porque va generando un daño en la madera y en donde se pueden desarrollar hongos de la madera, debilitamiento, sensibilidad, mayor quebradura, así que se recomienda sacar el anillo y esta es la situación ideal que hoy en día manejamos, en donde solo se anillan las ramas que van a producción, el material juvenil, con herramientas muy ínfimas y delgadas. Se pinta la cicatriz para que no entre un hongo en la madera. Se le saca una flor. Después, como son juveniles, puede volver a anillarse, se le saca una segunda flor. Pero ya una tercera flor consecutiva, en general decaen, aumenta el añerismo y es mejor explotar la juvenilidad y después que una rama que tenga doble cicatriz sea la candidata a poda. Esto me facilita el identificar la rama que se debe ir. Las que tengan más anillos son las que se tienen que ir para prevenir el envejecimiento.
Reguladores de crecimiento, gran tema, puede llegar a deformar un eucalipto. Hemos llegado a meter los eucaliptos a macetas hoy en día, trabajando un regulador al suelo. Y concentra mucho fruta porque el entrenudo se disminuye, se acorta. Uno puede ver aquí cómo va desarrollándose la yema, uno puede ver que las flores del palto tienen una flor terminal central y dos flores laterales que por lo general se autorralean y caen, pero cuando uno ocupa reguladores de crecimiento de tipo hormonal, no antigiberelina, sino que giberelina, mezclado con citoquinina, puede llegar a tener cuajas dobles, triples, cuádruples, por estar fortaleciendo este pedúnculo y esta inserción en la fruta para evitar el anillo de abscisión que posteriormente viene. Aquí pueden ver cómo en la medida que aumenta el tamaño del pedúnculo, aumenta el tamaño de la fruta, aumenta el tamaño de la semilla, y en la última frutita de la derecha, con el pedúnculo más débil, se le ve una especie de anillo de abscisión que se anduvo formando, pero a la misma fecha ya presenta quiebre de color, o sea, no aguanta mucho esa fruta. Ya está con el embrión muerto y posiblemente vire de color distinto en la caja y se desempeñe muy distinto en post cosecha. Los reguladores de crecimiento pueden deformar brotes, pueden enrojecer la fruta, pueden dejar una planta 2 años sin crecer. Entonces tengan mucho cuidado a 2 cosas, los herbicidas y los reguladores de crecimiento. La idea es que salga ese brote, entonces uno primero hormonea, como lo hablamos en la nutrición floral, estimula, elonga, reverdece, eso es lo que uno necesita en flor, porque la flor me amarillea, me tiende a la defoliación, uno tiene que producir hoja, prevenir la defoliación y reverdecer en primavera. Entonces tiene que salir ese brote, y eso lo estimulamos con las primeras 2 aplicaciones con giberélico y C-benzilamina. Pero después hay que regular ese brote, que no se arranque, que crezca a una cadencia que no provoque competencia. Un regulador de crecimiento también puede ser un mineral. Este es un golpecito de boro vía riego, cómo puede frenar una planta, y hoy en día estamos desarrollando el molibdeno. Hay varios productos que tienen molibdeno, pero el que tiene más molibdeno concentrado, que aporta más, es el Molistar. Me ha costado encontrar molibdenos específicos y estamos logrando el mismo efecto. Cómo evitar que por medio de el equilibrio nutricional el comportamiento hormonal no se dispare. Entonces, ¿el regulador de crecimiento como antigiberelina sirve? Claro que sí, pero tiene que ir al unísono con el programa de fertilización. Si estoy metiendo un cerro de nitrógeno en este momento, obviamente que no le hago fácil el trabajo ni al uniconazol, ni al boro, ni al molibdeno. Entonces el programa va de acuerdo a la fenología en todo el año. Eso obviamente que tiene regulador de crecimiento, 1 para fortalecer esos tremendos pedúnculos, y 2 para que ese brote no se arranque y se prevenga una caída importante de fruta en precosecha. Los reguladores de crecimiento pueden deformar las plantas, pueden acortar entrenudos, pueden alterar completamente el hábito de crecimiento, pueden ensombrecer una planta. Si es que acorto mucho el entrenudo, voy a tener mucha hoja por metro lineal y no va a entrar luz dentro de la planta. Lo ideal es que tengo un entrenudo con hojas bien distribuidas, pero al final el regulador de crecimiento me da un toque y un equilibrio para aumentar la floración o la cuaja. Cuando uno ocupa reguladores vía riego, genera una sintomatología muy particular en los brotes nuevos que transpiran. El regulador vía riego de antigiberelina no deja residuos en fruta, equilibra mucho la planta si lo saben ocupar, y se mueve por la corriente transpirativa, entonces no va a la fruta, va al mamón, donde hay transpiración abundante, ahí se va a concentrar el regulador de crecimiento. Por ver un brote juvenil de eucalipto, cómo puede llegar a casi la mitad con regulador vía riego, o un palto, como se acorta el entrenudo y aumenta la ramificación lateral, porque
la yema 1 de la punta, el ápice, donde más transpira, se va hacia allá y se concentra más. Entonces, mejora la competencia y la ramificación lateral de las otras ramillas. Y por último, el despunte tiene un multipropósito, parte del vivero, pero muchas veces tenemos que calmar ese ápice, que se madure, y a veces pueden entrar en vicio las plantas. Esa es la situación ideal, pero si no lo logra con regulador de crecimiento, ni anillo, ni nutrición, uno puede entrar a despuntar. En algunos lugares fríos, si uno entra muy rojo, muy herbáceo, muy suculento, una temperatura no de helada me podría dañar porque estoy sensible al frío. En esos casos se hacen despuntes y la rama, al sacarle el ápice, le saco la hormona y se acelera su maduración. Uno siempre que despunta una rama, por lo general, la floración es mucho mejor porque equilibré hormonalmente esa rama y se mejora la inducción floral. Inmediatamente en la yema siguiente, como lo está mostrando esta foto. Para terminar, plagas y enfermedades, muy cortito. Los barrenadores es lo que más pega en la zona tropical. Algunas zonas de la sierra me han comentado en Perú que tienen barrenador, la costa no tiene barrenador, y algo que hay que cuidar que no se traslape ni siquiera ahí. Los hongos de la madera en Perú son los número 1, en Chile también. En Chile antes la Phytophthora era la número 1 y con la sequía desapareció prácticamente y aumentó este problema del hongo de la madera que nos tiene hoy en día con problemas productivos en huertos que han tenido sequía. El hongo de la madera en forma extrema puede llegar al material juvenil. Estos son los famosos marceños de Colombia, en donde uno puede cuajar muy bien, puede venir llenando la fruta en forma anticipada y de repente viene una nube y en una semana me puede voltear la mitad de la fruta con un daño irreparable, en hoja y en fruto. Esa es una foto peruana. Perú tiene un alto nivel de escama blanca, cuarentenaria para China, que desaparece prácticamente cuando se inicia las podas en multieje en rotación. Uno puede gastarse mucho con agroquímicos, pero si no lo facilita con el primer control de plagas y enfermedades, que es la poda, ese es el título que le damos a este manejo, el primer control de plagas y enfermedades, la reinfección es muy alta y es segura después de la aplicación de agroquímicos que se van a reinfectar. Si se abre, esto prácticamente se estabiliza y va desapareciendo en el tiempo. Y hoy nos hemos ido poniendo un poco más sofisticados. La inyección de fosfito fue muy famosa en Sudáfrica, se extendió a Australia y California, que tienen severas razas de Phytophthora. Hoy en día no solamente inyectamos fosfito, sino que estamos inyectando silicio al tronco, porque hay muy buenos resultados para combatir la antracnosis. Perú tiene programas muy caros de pulverizaciones para el control de la madera, pero son todos tópicos, foliares, y este es un problema sistémico. Entonces los mejores resultados han dado cuando entramos uno con microorganismos al suelo, primero que nada, materia orgánica, después microorganismos, y nos vamos a los haces vasculares directamente para limpiarlos con alguna fuente de silicio fina. Esta información es nueva, se está desarrollando más fuerte en Australia y Sudáfrica, que son y Nueva Zelanda también, que tiene mucho clima húmedo y frío, y está mejorando la fruta de llegada con menos antracnosis. La polinización hay mucho que hablar, mucho que discutir, pero es importante para la formación de la semilla. Si tenemos una buena polinización, podemos tener mejor efecto con los polinizantes, y se nota el tema del número de abejas, más polen, más cuaja. Y es cosa de ir a ver algún palto sutano y ver los has, cómo están de cuajados alrededor de sutano, y empezar a caminar y alejarse y cómo va disminuyendo la cuaja. Vean sutano, Ettinger, fuerte, y desarrollen el edranol en Perú, que no se ha desarrollado mucho, y vayan viendo cuál tiene más efecto en aferrar esa fruta
en forma inicial y también final. Perú tiene muy buena cuaja, pero después tiene una botadura de fruta tremenda, y cuando hay vigor híbrido, la botadura es mucho menor, la planta retiene más. Ahí pueden ver una cuaja falsa, son puros paltines, cuajó muy bien, pero se murió el embrión por frío. Y eso es lo que tenemos que cuidar en esos primeros 100 días. Uno parte con la formación del embrión, y el embrión es un pequeño feto en desarrollo, tiene que tener muy buena alimentación, por eso se justifican las aplicaciones foliares, ojalá que tenga polen para que sea un embrión híbrido, ir viendo efectos de más colmenas por hectárea, evaluarlo eso, para prevenir que se pierdan flores, a veces se pierde la primera flor o se pierde la última flor por algún estrés. Evitar esa caída, y pueden ver como uno al partir fruta puede ir viendo que las testas, que en la piel de la semilla, a veces está blanca, color crema, pero a veces está negra. A veces por calibre, los calibres más chicos tienen más testa negra, o a veces alguna cara del árbol tiene más testa negra, o a veces todo un valle puede tener este problema de testa negra, y eso va a provocar una población irregular porque el embrión se murió. Muchas gracias. Espero que haya sido útil, que se haya entendido. Cualquier cosa, las láminas van a estar disponibles para Chemi, si alguien las quieren revisar. Y cualquier duda, bueno, al inicio de la charla dejé mi correo, me pueden contactar vía ustedes también, en la medida que todo esto se vaya abriendo, nos vamos a ir juntando, y las consultas van a poder fluir por todos los medios. Hoy en día estamos operando por este medio, pero ya nos juntaremos para seguir mostrándole los avances y las sorpresas y el aprendizaje que hemos ido desarrollando con el tiempo. Así que muchas gracias a Chemi por la invitación, y ojalá que nos veamos en una pronta oportunidad. Ok, estimados colegas, agradecemos al ingeniero Gonzalo Vargas por la ponencia, y también la empresa Chemi Perú les agradece por su participación. A los invitados por correo y a los inscritos, el día de mañana se les enviará un archivo con el resumen de la ponencia. Chemi Perú agradece su participación. Buenas noches. Buenas noches.